Muy buenas tardes con todos, profesores, docentes, alumnos, participantes de este coloquio. El título de mi ponencia es La estesia en los textos generados por inteligencia artificial, una lectura crítica desde Jacques Fontanil, semiótica del discurso. Bueno, en mayo de 2026, como vemos aquí en esta pequeña imagen, el cuento La serpiente en el bosquecillo, del autor de Trinidad y Tobago, Javier Nasir, ganó el premio Fundación Commonwealth, cuyo texto fue publicado posteriormente por la prestigiosa revista literaria Granta. Poco después de su publicación, comenzó a surgir sospechas sobre el origen del relato. Algunos lectores de Granta y especialistas en procesos de lenguaje natural afirmaron reconocer en el texto ciertos rasgos que, según ellos, eran característicos de la escritura generada por inteligencia artificial. Entre ellos, el investigador y profesor de la Universidad de Stony Brook, de Nueva York, Tuhin Chakrabarty, para una entrevista del diario El País, señaló la presencia de repeticiones léxicas, estructuras paralelas recurrentes y una acumulación de metáforas que consideró extrañas o excesivas y también vacías. Sin embargo, más allá de si el cuento fue realmente escrito por una inteligencia artificial o por un autor humano, el caso reveló un problema mucho más profundo, creo yo. Los miembros del jurado del Commonwealth se emocionaron con el relato. El texto produjo imágenes, atmósferas y sensaciones en sus lectores. Es decir, produjo una experiencia estética. Pero al mismo tiempo apareció una duda inédita. ¿Es posible experimentar emociones y percepciones a partir de un texto cuya instancia productora carece de experiencia sensible? En otras palabras, ¿se puede sentir experiencia estética por un texto creado con IA? Bueno, aquí lo verdaderamente significativo del caso no fue determinar quién escribió el cuento, sino constatar que la sola sospecha de un origen no humano fue suficiente para poner en tensión algunas nociones fundamentales con las que hemos pensado tradicionalmente la literatura. Durante siglos, la creación artística ha sido entendida como la expresión de una experiencia humana. Incluso cuando el autor inventa mundos ficticios como la ciencia ficción, asumimos que detrás de ese discurso existe una sensibilidad capaz de haber experimentado miedo, nostalgia, dolor, tristeza, alegría o deseo. Las inteligencias artificiales generativas han puesto en crisis este supuesto. Así que la pregunta que orienta esta ponencia es la siguiente: ¿qué ocurre con la estesia cuando la producción del discurso ya no depende necesariamente de una experiencia sensible, cuando no hay un humano detrás de ese discurso o de ese texto? Para responder a esta pregunta recurro a la semiótica del cuerpo propuesta por Jacques Fontanil. En Soma y Sema, libro de Fontanil, este autor sostiene que el sentido no se produce únicamente mediante estructuras abstractas, sino también a partir de la experiencia sensible del cuerpo. Esta dimensión sensible del sentido recibe el nombre de estesia. La estesia no debe confundirse simplemente con la percepción. La percepción permite reconocer el mundo. La estesia, en cambio, implica la afección sensible del sujeto. Un ejemplo muy simple. Hay dos tiempos en la calle y empieza a llover. Para el tipo A, simplemente llueve. Para el tipo B, la lluvia le hace recordar algo y se pone nostálgico. Los dos percibieron la lluvia, les cayó en el cuerpo. Uno no sintió nada
y el otro se puso nostálgico. Esa es la afección. Estesia. Muy bien. Gracias a ella, a la estesia, no solamente comprendemos el mundo, sino que también lo sentimos. Para Fontanil, el cuerpo constituye la condición de producción del sentido. Las experiencias dejan huellas, marcas y rastros que posteriormente se manifiestan en los discursos. Asimismo, Fontanil distingue entre la carne y el cuerpo propio. La carne corresponde al ámbito del sentir y de las afecciones. Es aquello que experimenta el frío, experimentamos la tristeza, el placer o la nostalgia. El cuerpo propio, por su parte, corresponde a la organización semiótica de la identidad. ¿Y cómo es eso? Digamos que la identidad no surge solamente del nombre o de la conciencia. Bueno, yo soy Alberto Buendía, soy consciente de quién soy, pero también tengo hábitos, tengo recuerdos, tengo formas de actuar, formas de gesticular, formas de hablar. Todo eso también es parte de mi personalidad, de lo que soy yo. Por eso Fontanil afirma que el cuerpo organiza la identidad. Y un ejemplo muy simple. Digamos, tenemos padres, hermanos o madres. No es necesario ver a tu mamá o tu papá, lo escuchas su voz desde otra habitación, sabes que es él. O un amigo que lo ves de lejos en la avenida y lo reconoces en la forma en que camina. Son rasgos que tiene y que también el cuerpo identifica lo que es esa persona. Bueno, todos estos rasgos forman parte de una entidad semiótica. La forma de caminar, la forma de gesticular, la forma de hablar, la forma de conversar y las costumbres. Todo es identidad semiótica. Bien, estas ideas mantienen una estrecha relación con la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty. Este filósofo francés, toda percepción se encuentra ligada al cuerpo, dice. No percibimos el mundo desde una conciencia abstracta, sino desde una existencia corporal, situada en el espacio y el tiempo. Desde esta perspectiva, la literatura ha sido entendida tradicionalmente como resultado de una experiencia vivida. El sujeto percibe el mundo, se deja afectar por él y posteriormente transforma esa experiencia en discurso. También lo dice Mario Vargas Llosa, ¿no? No importa si es que se escribe esta ciencia ficción, el autor va a sus experiencias y algo de esa experiencia queda en el discurso, queda en el texto. Así ha sido ciencia ficción. Bueno, autores como Massimo Leone han señalado que las nuevas tecnologías producen simulaciones cada vez más convincentes. Desde una perspectiva semiótica, la verosimilitud no coincide necesariamente con la verdad. Algo puede parecer auténtico sin serlo efectivamente. Por su parte, María Julia Dondero, Enzo D'Armenio y Adrián Delich han mostrado que las inteligencias artificiales generativas no trabajan sobre experiencias vividas, sino sobre enormes archivos culturales compuestos por textos, imágenes y documentos acumulados históricamente. Esos autores proponen el concepto de percepción archivística para explicar que las máquinas no perciben el mundo directamente. Mientras el ser humano percibe mediante su cuerpo, las inteligencias artificiales operan sobre el conjunto de formas y experiencias acumuladas históricamente por la cultura y colocadas en un archivo. Podríamos decir, en términos sencillos, que la inteligencia artificial no recuerda experiencias, recuerda archivos. No va a las experiencias, va a un archivo. En consecuencia, las inteligencias artificiales no poseen una experiencia sensible propia. No sienten calor, no sienten miedo, nostalgia, alegría o dolor. Sin embargo, son capaces de reorganizar las huellas culturales producidas históricamente por los seres humanos y convertirlas en nuevos discursos.
Ante este escenario, considero que las categorías tradicionales resultan insuficientes para describir los fenómenos actuales. Por ello, propongo, de manera preliminar, claro, dos conceptos que permitan pensar estas nuevas formas de producción del sentido. En primer lugar, propongo el concepto de estesia genuina, para referirnos a aquella experiencia sensible que procede de un sujeto corporal y también que es capaz de sentir y de ser afectado por el mundo, nosotros, los humanos. En segundo lugar, propongo el concepto de estesia verosímil, para designar aquellas configuraciones discursivas que producen la impresión de proceder de una experiencia sensible, aun cuando dicha experiencia no haya sido efectivamente vivida por la instancia productora del discurso. Debe señalarse que ambas categorías constituyen únicamente una propuesta inicial, claro, surgida de esta investigación y que requiere todavía un mayor desarrollo teórico. La estesia verosímil no sustituye a la estesia genuina, más bien constituye un efecto discursivo construido a partir de huellas culturales previamente sedimentadas. El caso de La serpiente del bosquecillo, ganadora del Commonwealth y publicada en Granta, permite ilustrar esta hipótesis. No se sabe quién lo creó, si fue una máquina o un ser humano, pero eso no importa. Lo importante es que ahí hubo gente que sintió experiencia estética. Los miembros del jurado, claro, experimentaron una auténtica respuesta estética frente al relato. Su emoción fue genuina. Sin embargo, la posible ausencia de una experiencia sensible en la instancia productora, es decir, el emisor, del texto, abre la posibilidad de pensar la existencia de una estesia verosímil. Por ello, sostengo la siguiente hipótesis. Las inteligencias artificiales generativas no poseen una experiencia sensible propia, pero son capaces de producir discursos que funcionan como forma de estesia verosímil para los receptores humanos. En consecuencia, el problema central de la creación de textos creativos para los estudios literarios, para nosotros que somos literatos, no reside en la ética, como he oído en los pasillos, o en otras ponencias, o en los salones. Se habla sobre la ética. La ética no nos corresponde a nosotros. Nosotros vemos ficción. Si Yamir Nasir hizo trampa o no, eso no importa. Lo importante es comprender qué ocurre con la estesia cuando la producción del discurso ya no depende necesariamente de una experiencia sensible, cuando lo hace un robot. Las nuevas tecnologías generativas obligan a reconsiderar las categorías tradicionales con las que hemos pensado las relaciones entre cuerpo, percepción y sentido. Finalmente, esta investigación abre nuevas líneas de trabajo también. Entre ellas se encuentra el estudio de la posible existencia de una forma de opacidad enunciativa en los textos generados con IA, es decir, la presencia de rasgos discursivos que permiten reconocer una determinada firma algorítmica. ¿Y a qué me refiero a esto? Lo que hizo Chakrabarty al leer el texto, el cuento de Nasir, es observar ciertos rasgos de texto artificial. Él vio eso y dijo, ah no, esto es cierto. Chakrabarty es un profesor de informática. Si él pudo hacer eso, ¿por qué nosotros no? Somos literatos. Deberíamos, y en el futuro creo que debemos saber cómo identificar ese tipo de textos, ¿no? Opacidad enunciativa. Son nuevos rasgos, nuevos análisis, investigaciones que se van a desarrollar ahora. Porque si tú vas a ser jurado en un concurso de poesía o de cuento, ahora tienes que saber si ese texto es con IA o no. Si no, te van a vender gato por liebre. He habido un nuevo problema. Ahora bien, otra línea de investigación también por trabajar se relaciona con los límites de la percepción archivística por la inteligencia artificial. Debido a que estos sistemas aprenden a partir de archivos y corpus previamente digitalizados, surge la pregunta acerca de aquellas sensibilidades
lenguas y formas culturales que permanecen fuera de dichos archivos, ya no discursos, sino fuera de los archivos. En ese sentido, resulta pertinente preguntarse qué experiencias sensibles y qué memorias colectivas corren el riesgo de quedar invisibilizadas en los procesos contemporáneos de generación automáticamente del discurso. Esta cuestión adquiere una especial importancia en nuestro contexto latinoamericano, donde numerosas tradiciones orales, lenguas originarias y formas locales de producción simbólica no siempre poseen una presencia significativa en los grandes archivos digitales. Por ello, futuras investigaciones podrán examinar qué formas de sensibilidad quedan fuera del archivo y cuáles son las consecuencias culturales y semióticas de dicha exclusión. Sin embargo, estas cuestiones exceden los límites de la presente ponencia y serán desarrolladas en futuras investigaciones. Muchas gracias. Abrimos el espacio para las preguntas dirigidas a Alberto. Levanten la mano las personas que tengan alguna duda, pregunta. Alberto, tengo una consulta. Desde tu perspectiva, ¿crees que la IA llega a tener sensibilidad? ¿Y cree esto lo que estás teorizando? No, la IA no tiene sensibilidad porque no tiene cuerpo. Lo que sí crea es una sensibilidad artificial, pero que los receptores, los lectores de esos textos creen que es verdadero, ¿no? Por eso yo propongo el concepto de estesia verosímil. Ese es el caso. Alberto, definir la creación literaria a partir de la experiencia sensible no es remitirse demasiado a una concepción romántica de la literatura, porque hay literaturas como la literatura didáctica o una literatura conceptista que no necesariamente pasan por experiencias sensibles. Como por ejemplo, la poesía didáctica de los antiguos griegos solamente tenía como propósito enseñar, ¿no? Temas, discursos. claro, nunca hubiesen podido crear eso si es que no eran maestros, ¿no? Tuvieron la experiencia de ser maestros para poder enseñar a sus alumnos. Si hubiesen sido leñadores, otro tipo de profesión, nunca hubiesen escrito ese tipo de poesía. Pasaron por una experiencia, ¿no?, de maestro para poder crear esa poesía. O sea, sí hubo experiencia. Al final sí había experiencia, ¿no? Los libros de Hemingway sobre la guerra es sobre su vida, sobre la guerra, ¿no? Los libros, digamos, lo que no parece, ¿no? El libro de George Orwell, El Primero de la Granja, podría pensarse de que es un cuento para niños, pero no, lo creó a partir de una experiencia que tuvo. Él tuvo una granja y vio a un niño después cómo golpeaba a un caballo, y a partir de esa experiencia que él observó, creó El Primero de la Granja. Todo parte de una experiencia siempre. Si no hay más preguntas, muchas gracias.